Hello everybody, welcome to BL English Learning with Brian Lopez. Today we're going to be speaking about simple past, second part. Hoy estaremos hablando del pasado simple, segunda parte. The simple past is used to talk about activities or situations that began and ended in the past. El pasado simple es usado para hablar sobre actividades o situaciones que iniciaron y finalizaron en el pasado. Questions. Preguntas. Lo primero que tenemos que saber es que cuando vamos a hacer una pregunta, siempre tenemos que usar un auxiliar. En el caso del pasado, el auxiliar es did. Se deletrea D-I-D y se pronuncia D y corta y D. Did. El did no tiene traducción y lo que nos hace o nos ayuda es a auxiliarnos, a indicarnos que la pregunta o la oración es en pasado. Yes, no questions. Preguntas de sí o no. Estas preguntas son las que la respuesta es un sí o un no. Para eso tenemos una fórmula. Tenemos el did plus the subject plus the verb plus the complement plus the question mark. La fórmula es el auxiliar, que en este caso es el did, más el sujeto, más el verbo, más el complemento, más el símbolo de pregunta. El símbolo de pregunta siempre va al final. De hecho, esta fórmula aplica en todos los tiempos verbales. El auxiliar es el que realmente cambia. Para el presente es el do o el does, y para el pasado es el did. Acá tenemos esta flecha que nos indica que la entonación sube. Siempre que vamos a hacer una pregunta sí o no, la entonación sube al final. Por ejemplo, aquí tenemos el auxiliar, did, el sujeto, que estaría representado por un pronombre personal, I, she, he, it, you, we and they. El verbo, que se mantiene en forma simple, porque el did es el que nos indica que ya está en pasado. El complemento, que en este caso sería to run, símbolo de pregunta, y recordemos que la entonación sube. Por ejemplo, did I like to run? Do you like to run? Did we like to run? ¿Qué se traduciría en Did I like to run? ¿Me gustaba correr? Did he like to run? ¿A él le gustaba correr? Did you like to run? ¿A usted le gustaba correr? Did we like to run? ¿A nosotros o nosotros nos gustaba correr? Entonces es una pregunta de sí o no. La respuesta en ese caso sería yes. Esta es una respuesta corta. Solo se ocupa el yes, el sujeto, que en este caso es representado por un pronombre personal, y el auxiliar. Entonces la respuesta sería yes, I did. Aquí la entonación baja. Yes, she did. De acuerdo a la pregunta, uno escoge el pronombre personal y responde. Si pregunté con she, se responde con she. Si responde con you, se responde con you. Y así por consiguientemente aplica, depende el pronombre que estamos preguntando. Por acá tenemos una respuesta larga, que en este caso nótese que no usamos el auxiliar, por consiguiente el verbo va en pasado. Yes, I liked to run. Or yes, she, he, it, you, we, they liked to run. Entonces, sin importar el pronombre personal, el sujeto, el verbo va en pasado. En este caso, como es un verbo regular, sería liked. Esta ed se pronuncia como T porque la K, al pronunciarla, no tiene vibración. Las cuerdas vocales no vibran. Por consiguiente, esta ed se pronuncia como T y la pronunciación sería liked. Eso igual está en un video que vamos a ver más adelante. Y ahí está toda la explicación de la pronunciación de la ed en los verbos regulares. Por acá tenemos la negativa, que sería no. I, she, he, it, you, we and they. El auxiliar y el not. La contracción sería didn't o did not. No, I didn't.
No, he didn't. No, they didn't or did not. La respuesta larga, como tenemos el auxiliar aquí, entonces el verbo se mantiene en forma simple. Entonces sería, si yo pregunté, por ejemplo, did she like to run? Entonces la respuesta sería, no, she didn't like to run. Or no, she did not like to run. Entonces recordemos que cuando tenemos el auxiliar, el verbo no cambia. No hay que agregarle ningún tipo de ed o cambiarlo de una forma irregular o nada, no se le hace nada. Informative questions. Preguntas informativas. Las preguntas informativas son las que, como el mismo nombre lo indica, requerimos información. Por acá tenemos una fórmula, digamos así, que sería una palabra WH, que está el what, where, why, which, who, when. Está el qué, cómo, cuándo, por qué, dónde, quién. El did, el auxiliar, siempre ocupamos un auxiliar en toda pregunta. El sujeto, el verbo más el complemento, si es necesario, más el símbolo de pregunta. Y estas preguntas la entonación baja al final. Entonces recordemos que esta es como una fórmula. Digamos que como una fórmula matemática. Por ejemplo, aquí tenemos what did. Tenemos la pregunta WH, la palabra WH, what did. El pronombre personal o el sujeto. Recordemos que esto lo podemos cambiar por nombres. Por ejemplo, what did María do yesterday? What did it do yesterday? What did it? It puede ser una cosa o un animal, digamos que sea un perro. What did Bercana? Mi perro se llama Bercana. Entonces, what did Bercana do yesterday? Y la entonación baja. Entonces, recordemos que aquí el secreto es que la entonación baja. Usamos un auxiliar y el verbo se queda en la forma simple. What did you do yesterday? ¿Qué hizo ayer? ¿Qué hizo usted ayer? Y como es una pregunta informativa, hay que responder con información. Por ejemplo, aquí puedo decir, I worked in the factory. She worked in the factory. It worked in the factory. You, we, they worked in the factory. Yo trabajé, ella trabajó, nosotros trabajamos, ellos trabajaban en la fábrica. Por acá tenemos otro ejemplo. I started to read a book. She started to read a book. It started to read a book. You, we, they started to read a book. Aquí lo importante es que recordar que no importa el pronombre personal, el verbo, nada más tenemos que saber el pasado. En este caso es start, que es comencé. El pasado se le agrega una ed. Como este verbo termina en t, esta ed se pronuncia como ed, un schwa y una d, y sería he started to read a book. Él comenzó a leer un libro. O cualquier pronombre personal, ¿verdad? Por ejemplo, aquí tengo otro ejemplo un poco más rico en verbos. Tenemos aquí I, she, he, it, you, we, they, ran, jumped, and swam. Yo, ella, él, eso, usted, o ustedes, nosotros, nosotras, ellos o ellas. El pasado de correr, corrió, corrimos. Jumped, brincó, brincamos. And swam, nadó, nadamos. Todo depende de la conjugación. Aquí estaríamos hablando de traducción. Pero en inglés es el mismo verbo. I ran, she ran, he ran, you ran, we ran, jumped, and swam. Y eso sería todo por hoy. Thanks for watching.